Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Mi querido Leo, tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número telefónico por YouTube, ni entrego lo que es número telefónico, ni enlaces, etcétera, etcétera. Yo por YouTube, datos personales no voy a entregar, solamente entregué cuando me promocioné lo que es mi correo. Luego de unos filtros que yo utilizo, pues entonces doy el consentimiento de ponerme en contacto contigo o no. Muy bien, pero por el momento no lo estoy haciendo, ¿vale? Muy bien, mi querido Leo. Espero que lo hayas pasado bien en el transcurso de las semanas pasadas. Has tenido lo que es la fecha del amor, has tenido también lo que es el mes de los carnavales y ya me dirás cómo te ha ido. A lo mejor me dices, Richard, no me ha ido tan bien, cariño. Yo buscaba algo más del cucaracho este, de Alfredo, no sé por qué me llega Alfredo, de Donata, de María, de Juan, de Eric. Yo buscaba más de estas personas. Pero cariño, solamente me dio un beso, estuvimos caminando agarraditos de la mano y ya está. Pero Leo, ¿qué es lo que buscabas tú? Leo, no me digas que tú estabas buscando candela, cariño. Tú querías candela como dicen en Cuba, ¿vale? Tú querías ver las estrellas, el cielo, el universo. Querías aullar en plan lobo, en plan loba. Uy, por Dios, Leo, cuando encuentras un amor romántico, no te gusta. Cuando encuentras de repente un lobo o una loba que solamente te quiere utilizar, entonces tampoco te gusta. Leo, ¿quién te entiende, cariño? De verdad, haz un balance, ¿vale? ¿Prefiero lo romántico o prefiero la candela? A lo mejor me dice Richard, si me dan un poquito de cada uno, yo estaría saltando de un pie. Cariño, lo quieres todo. Lo quieres todo, pero está muy bien, cariño. Tienes que ser exigente, ¿vale? Al fin y al cabo, tu vida es única y tú tienes que disfrutar a tu manera. Ya va a llegar esa persona que te va a llevar agarradito de la mano, pero directo al hotel, ¿vale? Ya va a llegar ya. Ay, Leo, de verdad, ¿cómo estás, cariño? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general y suscríbete. Muy bien. Mi querido Leo, muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio, con un Sagitario. ¿Sabes qué estoy viendo, Leo? Veo, a ti te represento como si tú fueras un ser alado, ¿vale? Como un ángel, con mucha energía, con mucha vitalidad. Pero a tu costado he visto dos escorpiones. Puede ser que a lo mejor de repente te estás fijando de las personas equivocadas o simplemente te estás rodeando de personas equivocadas. Y no vaya a ser que estás haciendo caso a lo que te dicen estos arpíos, estas víboras de cascabel, y luego de repente vas a cometer un error como meterte o provocar de repente un conflicto con la persona equivocada, cariño, ¿vale? Ten mucho cuidado con los consejos de personas que tú sabes que no te quieren. Haz caso de tu intuición, mi querido Leo. Haz caso de tu intuición, porque siento que te empieza a llegar mucha información. Siento que a lo mejor de repente estás un poco confundido, un poco confundida. Richard, no sé qué hacer. No sé qué hacer. A mí me dicen, yo siento que mi corazón me dice, este chico o esta chica es perfecto, es perfecta. Pero mi amigo y mi amiga me dice, oye, ¿no te has fijado? ¿Vale? ¿Cómo puede ser que te fijes en este tío, en esta tía? Si es horroroso. ¿Y qué más le importa a ellos, cariño? Si a ti te gusta, por algo será, ¿no? Algo de bueno tendrá este chico, esta chica. Como ejemplo, ¿vale? Porque siento que estás un poco confundido, ¿vale? No sé qué te pasa, cariño. Te noto un poco inestable, Leo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Enseño las cartas porque ya he visto por ahí un comentario. No te he visto barajear las cartas.
Uy, por Dios, de verdad, ¿cómo son? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Tenemos la carta del as de oros. A ti te va a llegar lo que es una oportunidad. Tus sueños se van a cumplir, cariño. Tanto lo que es en la parte de los negocios como también lo que es en la parte de la familia o del hogar. Es una oportunidad que te da Dios y el universo para que tú seas feliz en esta tierra. Míralo, cariño. Vamos a continuar. Me sale la carta del caballo de bastos. Muchos de ustedes están lidiando con alguien que puede ser de elemento tierra o alguien que puede ser también de elemento fuego, ¿vale? Siento que esta persona viene a ti, siento que esta persona de repente te va a dar tu lugar, van a tener una conversación o si vosotros han estado un poco distanciados, entonces siento que esta persona regresa, siento que esta persona quiere de repente tener una oportunidad o una conversación contigo. Por eso nos hablan de oportunidades, oportunidades. Y si tú me dices, Richard, a mí no me interesa lo que es el amor, porque así hay algunos de vosotros que son así, ¿vale? No me interesa el amor. Yo quiero proyecto, yo quiero dinero. Pues vas a tener una oportunidad. Va a haber una oportunidad de empezar un proyecto que a lo mejor implique desplazamiento o que a lo mejor de repente implique también que tú te reinventes, ¿vale? Ya te estás reinventando ya, pero todavía falta un poco, ¿vale? Estás en plan gelatina que te falta todavía un par de horas para que estés más consistente. ¿Por qué te digo? Porque esta carta del caballo de bastos, si tú te das cuenta, solamente está protegido lo que es parte de la cabeza, sus brazos y sus piernas, pero el resto no ves si está protegido. Entonces, ya te estás abriendo a nuevas oportunidades. Ya no estás tan cerrado y tan cerrada de repente lo que es en la parte de los negocios o de los proyectos, o simplemente tienes nuevas ideas claras. Muy bien. La carta del sol, tu elemento, cariño. La carta del 2 de copas y la carta del caballo de copas. Mi querido Leo, no sé por qué siento, Leo, que a lo mejor muchos de vosotros han estado conociendo a una persona que a lo mejor empezó, puede ser que sea tu amigo, tu amiga, o vosotros dos empezaron algo lo que es en la parte pasional, ¿vale? ¿Ves cómo te llega al final lo que tú quieres? Richard, yo no quiero ir cogido de la mano, ¿vale? Yo quiero aullar como una loba, como un lobo, ¡au! Así. Quiero gritar, soy escandaloso, soy escandalosa. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, muchos de vosotros han estado tratando o han estado conociendo a una persona que puede ser de repente un amigo, un conocido o una persona que está ligado a lo que es en la parte pasional. Cariño, ¿vale? Si a lo mejor me dices, Richard, yo lo tengo todo controlado, ¿vale? Porque yo soy fría como el viento, peligrosa como el mar. Es así, o peligroso también, o frío como el viento. ¿Te crees Frozen? ¿Te crees Frozen? Libre soy, libre soy. No eres Frozen, guapa, ¿vale? O guapo, no eres Frozen. Tú crees que a lo mejor te lo tienes todo controlado, pero yo veo, ya sea tú, y yo siento que eres tú, ¿vale? Porque estamos hablando de tu energía. Que lo que empezó como pasión, como un juego, como un coqueteo, simplemente se convierte en lo que es de repente en una costumbre o te estás enamorando de esta persona o estás pensando en esta persona. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Cariño, lo tuyo no es costumbre, lo tuyo es vicio, ya está. Lo tuyo es vicio, cariño, ¿vale? Yo veo que las cosas están, no sé si decirlo, complicándose o simplemente vosotros, quizá de repente tú tienes una historia, ellos tienen una historia o simplemente Richard me dices, yo no quiero pareja, yo solamente quiero pasarlo bien porque con esta persona pues hay química, las cosas como son, ¿vale? Hay química. Pero yo veo, cariño, que se están enganchando, yo veo que va a haber amor, va a haber pasión. Ten cuidadito si estás conociendo a alguien y tú te crees fría, te crees frío y luego de ahí, yo qué sé, cuando el cucaracho se vaya o te cambie por otro, por otra, porque no hay un compromiso, simplemente luego te quieras arrancar los pocos pelos que te quedan, como diciendo, Richard, lo quiero a él, lo amo, necesito de sus brazos, necesito de sus besos con lengua, lo necesito. Entonces, por eso tienes que mostrar seguridad a lo que tú quieres, ¿vale? Ya te he dicho que te noto un poco inestable, Leo. Así que céntrate ya un poco, ¿vale? Porque nos hablan de oportunidades, cariño.
Oportunidades lo que es en el amor, oportunidades en proyectos, en negocio. Van a haber personas que te van a apoyar, lo que es en tu trabajo, en tu negocio, en tu proyecto. Personas que te van a ayudar también lo que es en la parte económica. En pocas palabras, cariño, tú abre tu boquita y te lo van a dar, ¿vale? Este es el mensaje que te quería dar. Richard, no te enriedes tanto. Muy bien, ya está. Vamos a ver, signos. Para mi querido Leo. Vamos a ver signos. ¿Con qué signos estás lidiando, Leo? Vamos a ver. Hoy la chancla está tranquilita. No veo nada malo para sacarlo. Si no, esto va para tu ex, ¿vale? Richard, no lo maltrates a mi Kevin, ¿vale? No lo maltrates. Ya sé que tú me dices que es feo, que es horroroso, pero así lo amo. Vale, en gustos y colores no hay autores. Me sale un Leo. Cariño, ¿qué haces con otro Leo? ¿Qué hacen dos reinas juntas? No entiendo. ¿Qué hacen dos reyes juntos? Es que hay un choque de poder, de trono ahí. Pero bueno, a lo mejor me dice Richard, tú no sabes lo que pasa entre nosotros dos. Tú sabes que es que se junten dos leos, hay fuego, hay pasión. Es así, se caen las paredes. Ya por eso te he dicho que eres muy escandaloso y muy escandalosa, ¿vale? Mira, la carta de la fuerza, Leo. Otra vez Leo, por Dios. La carta del sol, Leo. ¿Ves lo que te digo, cariño? Tú estás con una persona de elemento fuego o con otro Leo, cariño. Quizás de repente vosotros se quieren arrancar los ojos y todo porque como se creen los dos reyes o reinas, pues simplemente como que a veces no concuerdan. Hay mucho poder, hay mucha energía. O estás con una persona que tiene mucha energía también, ¿vale? Pero sin embargo me dice Richard, bueno, en la comunicación no va muy bien, pero en otras cosas que ni hablamos, todo es perfecto, Richard, todo es perfecto. Tengo que estar cambiando de colchón cada mes. Leo, por Dios, contrólate, cariño, contrólate. Puede ser que muchos de vosotros, inclusive, la persona que está lidiando contigo puede ser un poco menor o menor que ustedes también. O simplemente de repente vosotros tienen algún hijo en común o tienen familia en común. Tú, o a lo mejor tú tienes hijos apartes y ellos tienen hijos apartes también, ¿vale? Un Escorpio. Me volvió a reafirmar, me está reafirmando los signos otra vez, 2 veces. ¿Ves el Escorpio? Mira, Escorpio. Me habla también de Leo. Cariño, te estás metiendo con personas que son fuego, que son candela. Eso es lo que te gusta a ti. Ya me he dado cuenta, ya Richard. Yo no estoy para romanticismo. Yo quiero candela, como diría mi linda gente de Cuba. Yo quiero fuego, chico. Muy bien, dámelo todo, papi. La carta de Capricornio también. Muy bien, al fin algo varió, cariño. Algo varió. Y otra vez Capricornio, cariño, por Dios. Esto nunca había pasado. Mira, Capricornio y Capricornio, cariño. Ya no sacó más porque va a salir Cáncer y Cáncer, Géminis y Géminis. ¿Qué está pasando aquí? Muy bien. A ver, Libra. Vale, Libra y Cáncer. Ya, varió un poco. Varió un poco. Tú estás lidiando muy fuertemente con un Leo, un Capricornio y un Escorpio. Sí o sí, ¿vale? Sí o sí. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. A ver, mi querido Leo, que Dios del universo te entregue un mensaje especial de tus guías. Que Dios del universo te entregue un mensaje especial de tus guías. Muy bien. Me dice, supera las dificultades. Todo va a ir bien, cariño. Todo va a ir bien. Has estado en un proceso de cambio, de evolución, aprendiendo, evolucionando, aprendiendo a soltar también, aprendiendo a soltar personas que no valían la pena, personas que lo único que hacían era hacerte sufrir. Cariño, tú eres el rey y la reina aquí de los horóscopos, ¿vale? De los signos. ¿Por qué permites que alguien tan feo y tan fea te humille? Dice, supera las dificultades. El arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás, ya has superado todos los obstáculos, así que lo mejor está por llegar, cariño. Lo mejor está por llegar. Muy bien, vamos a continuar. A ver, te voy a sacar lo que es iniciales, ¿vale? Aquí está, iniciales. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales para vosotros con mucha fe. Siento que un grupo de vosotros de repente va a ser un viaje o va a ser un vuelo. No sé por qué lo siento. Uy, cómo me da la alergia, por Dios. Dice, la letra H, la letra Q, la letra otra vez H y la letra U. Muy bien, vamos a continuar con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot.
Elemental para vosotros, cariño, Leo, siento un cáncer muy fuerte. Vamos a ver, uy, las cartas cómo están hoy día contigo, cómo están, vamos a ver. A ver, me sale la carta del 7 de espadas. Creo que a lo mejor de repente me dice Richard, la comunicación es muy difícil con una persona. Yo quiero llegar a él o a ella, pero siento como que me pone trabas o simplemente no quiere entender. La carta del 7 de oros. Si no fuera que a lo mejor tenemos algo en común, una familia o simplemente proyectos o negocio, creo que hace tiempo tú lo hubieras mandado, yo qué sé, a rodar, ¿vale? Y tenemos aquí la carta del Rey de Copas con la carta del Rey de Espadas, cariño. Por una parte siento, cariño, que a lo mejor muchos de vosotros tienen una relación nueva, han empezado una comunicación o un contacto, pero también puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo estoy saliendo con alguien, pero tengo una persona con la cual tengo que resolver un asunto pendiente. Puede ser tu ex, puede ser tu pareja que tienes actualmente o una persona que no quiere olvidarte también. Porque yo veo que hay alguien que se interpone lo que es en tu nuevo comienzo, en tu nuevo inicio. No sé por qué siento que hay una persona que a lo mejor está viendo si tú estás saliendo con alguien, si tú tratas con alguien, si estás conociendo con alguien. En pocas palabras, cariño, te está espiando por cualquier medio, por las redes sociales, por tu teléfono. De repente pasa inclusive por tu trabajo y tú ni te enteras, cariño, ¿vale? Porque yo veo que esta persona está como al acecho, está como diciendo, voy a buscar un defecto de Leo para poder atacar ahí. Es esto. Yo veo que hay una persona que quiere saber más que tú. Hay una persona que quiere de repente juzgarte. Porque la carta de Rey de Espada nos hablan de que quiere juzgarte. ¿Vale, cariño? Mira, aquí están las cartitas. Vamos a continuar. La carta del Rey de Bastos y la carta del 5 de espadas. Ten mucho cuidado con tu entorno, ten mucho cuidado de repente con los negocios también. A lo mejor de repente, cariño, estás envuelto en un mundo de arpías, ¿vale? De llenas ahí, que quieren lo tuyo. Ten mucho cuidado o siento que a lo mejor la competencia, a lo mejor me dice Richard, yo qué sé, soy una vendedora ambulante. Yo también lo fui en su momento, cariño, y yo sé cómo es esto, ¿vale? Puedes tener mucha competencia o simplemente cuídate, ¿vale? Porque tengo aquí la carta del 5 de espadas. Como que hay una persona que quiere quitarte lo que es tuyo, cariño. Mira, te lo enseño aquí. Pero recuerda que Dios y el universo te va a dar una oportunidad. Tienes que hacer caso de tu intuición. Dios y el universo te va a entregar señales. O a lo mejor me dice Richard, lo que me estás diciendo me ha pasado. Entonces, haz caso de los arcángeles porque vas a superar esas dificultades. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. A ver qué más me dicen. Muy bien. La carta del Caballero de Oros. Y tenemos aquí la carta de la Emperatriz, la carta del Rey de Copas y la carta del 2022. Cariño, si vas a hacer las cosas, hazlo bien, ¿vale? Te lo advierto, hazlo bien, cariño. ¿Por qué? Porque yo siento aquí que muchos de vosotros, y me la ha vuelto a reafirmar, o están conociendo a una persona, la cual pues te atrae mucho, pero hay un grupo de ustedes que todavía no rompe palitos de repente con una relación o una comunicación. Y tenemos aquí la carta del 2022. Las caretas van a salir. En pocas palabras, te pueden pillar, cariño, ¿vale? Yo te lo advierto, yo te lo advierto. Y si tú me dices, Richard, no, esto es una lectura espejo. Lo que yo quiero es pillar a este cucaracho. Yo siento que me está mintiendo. Yo siento que hay algo que está ocultando por ahí. Mi intuición me lo dice, ¿vale? Y haz caso de tu intuición. Entonces, este 2022 se sacan las caretas. Todo lo que tenga que salir a la luz, va a salir a la luz. Quizás de repente en su momento tú lo ves como algo dramático, diciendo, Richard, ¿por qué me pasa esto? Si yo lo amaba, yo lo di lo mejor de mi vida. Es esto, ¿vale? Pero esta situación que va a pasar, ¿sabes para qué es? Para que tú te liberes, para que tú te des cuenta que tienes que empezar a caminar solo o sola o simplemente que tienes que aventurarte con una nueva historia, ¿vale? Si a lo mejor me dices, Richard, te estoy dando todos los puntos, ¿vale? Porque tengo que dártelo con cucharita. A lo mejor me dice Richard,
No, ¿sabes qué es lo que pasa, Richard? Ha vuelto el Kevin. Sí, sí, ha vuelto el feo. Esta vez se ha puesto dientes. Está un poco atractiva, ¿vale? No te voy a negar, Richard. Quisiera tener un remember, un choque y fuga. Quiero aullar un poco, ¿vale? Porque hace tiempo que no bebo agua. Es así, está sedienta o sediento. Entonces, cariño, ten mucho cuidado con esta persona porque a lo mejor de repente hay algo que está ocultando, aunque te está mostrando un perfil de niño bueno, como yo. Muy bien, bendiciones, cariño. Te enseño aquí las cartas. Vamos a continuar. Vamos a ver, voy a recoger esto. Vamos a ver las características, ¿vale? Vamos a ver las características. Ya te he dicho que en cuestión de trabajo, de proyecto, cariño, tienes que cuidarte de tu entorno. Veo que estás rodeado de llenas, así que tienes que ir con cuidado, ¿vale? Haz caso de tu intuición. Es muy importante tu intuición. Vamos a ver las características. Muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio. Muchos de vosotros tienen lo que es un amor pasional, a escondidas. Puede ser que sea menor de 35 años. ¿Cómo te va la juventud, Leo? ¿Cómo te va? Es que de verdad eres un pillín. Esta persona puede ser que tenga los ojos claros. De repente tiene algún tipo de tatuaje. Es de piel morena o trigueño o trigueña, cabello negro. Es una persona muy atractiva, muy atractivo. Labios gruesos, como te encantan los labios gruesos. Siento que también muchos de vosotros están teniendo algún tipo de problema lo que es en la parte laboral. O simplemente el gran amor de tu vida está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. La carta del 4 de copas. Me dice Richard, hay una persona que yo siempre le he dado muchas oportunidades, pero siento que esta persona siempre termina fastidiándolo. Pero sin embargo, ahora quiere otra vez que yo le vuelva a dar una oportunidad. Y francamente ya estoy un poco hartito y hartita. Cariño, no te agobies. Gallina que come huevo, aunque le cortes el pico va a seguir comiendo huevo. La cabra siempre tira pa'l monte. Es esto, cariño, ¿vale? Puede ser que de repente estás lidiando con personas que son de piel blanca, cabello castaño o rubio, ya sea natural o simplemente pintado al pomo, ¿vale? Al pomo, de pote. Muy bien. Puede ser que esta persona sea menor que ustedes, venga de un pueblo o el trabajo está relacionado algo con la agricultura o simplemente a vosotros le encanta acampar. Richard, tú ya sabes por qué voy al campo, ya lo sé, cariño. Muchos de vosotros también están conociendo una persona o simplemente están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego, un Sagitario, puede ser también un Leo, puede ser un Aries. Sientes que con esta persona está contigo solamente en las buenas, mas no en las malas. Tú necesitas que esta persona se aclare ya. Cabello castaño, cabello negro o también puede ser un poco rubio o rubia, ¿vale? Pero yo veo aquí, cariño, que alguien te está volviendo loquito y loquita. Bendiciones de corazón, te me cuidas y ya me contarás si te ha gustado la lectura. Hasta la vista.